Vamos a continuar, este es el tiempo de la meditación de la palabra, continuamos con esta serie de prédicas muy bonita que empezamos la semana pasada, ahí está, Dios está en control, Dios está en control y hoy más que nunca vamos a ver un pasaje allí en Daniel, te invito, busca en tu Biblia, Daniel capítulo 2, Daniel 2, vamos a estar leyendo los primeros 23 versículos, ¿sí? ¿Lo tienes allí? Amén. Si no, bueno, ahí también está proyectado. Dice así la palabra del Señor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar la interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Acompáñeme, vamos a orar, entregar este tiempo al Señor. Así es, Señor, como se titula esta serie de prédicas, Señor, te pido, Padre, que tomes el control de este tiempo, Señor. Es tu tiempo, el tiempo en donde tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, una vez más, que tu Espíritu Santo sea moviéndote en la vida de cada uno de mis hermanos.
que seas llenándome de tu Espíritu Santo y cada una de las palabras que salgan de mi boca vengan de ti, Señor. Háblanos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mira, no sé qué piensan ustedes al leer este pasaje, ¿no? Quizá yo, porque tengo niños pequeños y tengo que leer muchos cuentos, ¿no? Es como leer un cuento. Un cuento en donde encontramos a un rey, un imperio muy poderoso, como es el reino, hablaremos de ello, de Babilonia, en donde encontramos sabios, magos, astrólogos, en donde encontramos también siervos, ¿no?, del rey, entre ellos Daniel, sus amigos. Pero más allá que una historia, realmente queremos ver de una manera general, porque podríamos sacar muchas enseñanzas de estos primeros 23 versículos, pero de una manera general, lo que vemos aquí es el comportamiento o la posición que podemos tomar como personas cuando estamos pasando por un momento de miedo, de incertidumbre, de crisis, de pánico. Por un lado, veremos cuál fue la reacción del rey Nabucodonosor ante algo que perturbó su espíritu, dice ahí la palabra. Y por otra parte veremos la reacción de Daniel que tuvo cuando el jefe de la guardia fue a buscarle a él y a sus amigos para llevarlos y matarles. Así que dice allí la palabra, dice que en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, según los estudiosos, en el primer año de Nabucodonosor es en donde él conquista o entra a Jerusalén, y es allí en donde lleva cautivo a Daniel y a sus amigos, prédica de la semana pasada, ¿no? Y en el segundo año se dice que fue el año más difícil del reinado de Nabucodonosor. Recordemos que era rey de Babilonia, en su época el imperio más poderoso del mundo. Por tanto, Nabucodonosor era un rey con un poder increíble sobre la faz de la tierra. Pero ese año era un año difícil para Nabucodonosor, ¿no? Tenía muchos enemigos, quería mucho conquistar también nuevas tierras, y en medio de esa dificultad de su reinado tuvo un sueño. Un sueño que dice allí que perturbó su espíritu, ¿no? O sea, le entró miedo. No sé si alguna vez has vivido una situación así, yo creo que sí, todos, ¿no? Una situación en donde nos genera alguna noticia, alguna situación, cierta inestabilidad, cierto miedo, incertidumbre, y ahora qué va a pasar, y perturba nuestro espíritu. Así que el rey, rápidamente, ¿qué hizo? Dentro del poder que tenía, mandar llamar a la élite intelectual del momento, a los mejores magos, a los mejores astrólogos, adivinos que había de la época, para que interpretaran el sueño que había tenido y que perturbaba su corazón. Mira, debemos tener en cuenta que para la época de la cual estamos hablando, los sueños tenían una importancia máxima. Y aún más, el sueño de un rey era interpretado como que eran los dioses que hablaban a los reyes acerca de su pueblo, del futuro del país y también del presente del país. Por tanto, era muy importante. Era una manera en donde ellos interpretaban que sus dioses revelaban cuál sería el futuro de su país. Así que, inquietado, Nabucodonosor lo que hace es mandar llamar a estos sabios, ¿no? Allí vemos en la historia. Pero su petición, mira, interpretar un sueño ya tiene una dificultad, ¿no? Ya es difícil. Pero lo que pedía el rey iba mucho más allá. Porque Nabucodonosor no les estaba pidiendo simplemente que interpretaran el sueño, sino que también le dijeran cuál era el sueño que había tenido, porque lo había olvidado. Lo único que tenía claro es que algo le había inquietado, que tenía cierto miedo, cierto temor. Así que ahí en sus Biblias, en el versículo bien, los caldeos, que eran lo máximo en la época a nivel intelectual, le dicen lo siguiente al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. No hay hombre sobre la tierra. Es imposible lo que nos estás pidiendo. Nosotros podemos interpretar el sueño, pero ya adivinar lo que has soñado, no hay quien lo haga. Los sabios sabían la exigencia, lo difícil de lo que le estaba pidiendo, pero también Nabucodonosor ya les había amenazado en el versículo 5. Les dice que si no hacían eso, acabaría con sus vidas, que les haría pedazos, y no solo a ellos, sino también a sus familias. Pero aún así, los caldeos le están diciendo: rey, lo siento. Una vez más le repiten: dinos cuál fue el sueño, cuál es ese sueño, y nosotros te daremos la interpretación.
reconocían que ningún ser humano podía hacer lo que el rey estaba pidiendo. Y también, en cierta manera, dicen allí, solo pueden hacer esto dioses que no tenían contacto con nada humano, pero que finalmente eran limitados. El único Dios, veremos más adelante, que podía hacer esto imposible para el hombre, era el Dios de Daniel. Así que el rey entró en ira. Dice allí que se puso furioso, se enojó y sacó un edicto, ¿no? Un edicto es una norma, algo que dice el rey que ha de hacerse inmediatamente y nadie se puede oponer. Y el edicto decía que mataran a todos esos sabios que había traído. Pero no solo a ellos, sino que eso incluía también a Daniel y a sus amigos que habían sido traídos cautivos de Jerusalén. Vemos aquí la respuesta de Nabucodonosor ante un momento de incertidumbre, de miedo. ¿Cuál fue? Enojo, ira. Aunque era un hombre muy poderoso, realmente no tenía nada bajo control. Estas situaciones salían de su control. Por otra parte, estaba Daniel con sus amigos allí sirviendo al rey. Y dice que el rey Arioc fue a traer a Daniel y a traer a sus amigos. ¿Para qué? Para matarles. Fue a traerles para matarles junto al resto de sabios. Dice el versículo 15, habló y dijo a Arioc, capitán del rey. Son palabras de Daniel al capitán. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Pregunta Daniel. ¿Qué pasa? Nosotros estamos aquí tranquilamente sirviendo al rey, ¿y por qué vienen ahora a buscarnos para matarnos? Y Arioc le cuenta lo que sucede. Y Daniel dice allí que habla al rey con una tranquilidad absoluta, con una calma. Dice muy sabia y prudentemente, y le dice al rey, algunas versiones dicen que como que le dijo al guarda del rey que hablara con el rey para que le diera un tiempo y él pudiera dar la interpretación. Otros dicen que el propio Daniel habló con el rey y le pidió un poco de tiempo para que él, a través de su Dios, pudiera dar la interpretación de este sueño. Por tanto, mira, dos reacciones muy diferentes. Ante un momento difícil, por una parte, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tenía miedo porque había un sueño que le estaba perturbando mucho y finalmente era hacia el futuro del gran imperio babilónico. Y por otra parte, Daniel también estaba atravesando un momento de mucho miedo. Fueron a buscarle para matarle, ¿no? El pánico que puede entrar, un momento de crisis, pero las reacciones fueron muy diferentes. Nabucodonosor entró en pánico. Tuvo mucho miedo, mucho temor, y él quiso controlar a todos los que le rodeaban, también transmitiéndoles ese miedo y ese temor. ¿A base de qué? A base de amenazas. Si no logran hacer lo que yo les pido, acabaré con todos ustedes. Pero finalmente esa no era la solución a su problema, porque seguía sin tener lo que él buscaba, que era la interpretación de ese sueño. Por otra parte, dice allí el versículo 14, que Daniel respondió sin ira ni pánico. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente al capitán del rey. Sabia y prudentemente. Simplemente le pidió con calma que le diera un poco de tiempo para que Dios le revelara esa interpretación y se la pudiera llevar al rey. ¿Cómo actúas cuando te encuentras en situaciones de incertidumbre, de miedo, de pánico? ¿Eres de aquellos que transmiten el pánico y el miedo también a los que te rodean? ¿Tus miedos los transmites a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? ¿O por el contrario, actúas como Daniel, con calma, con tranquilidad, sabiendo que por encima de la circunstancia que estés atravesando está el Dios de las cosas imposibles? Daniel mantuvo la calma ante un momento difícil. Le repito, no sé si eres consciente que le iban a matar, pero él mantiene la calma. Habla sabia, tranquilamente, trae calma a un momento tan tenso. Tiene gracia delante del capitán porque era un edicto del rey. Nada se podía hacer contra ello. Pero el Señor le da gracia y le logran dar ese margen de tiempo para que Dios le pudiera revelar esa interpretación. En contraste,
a la reacción del rey, Daniel busca y confía en Dios cuando se sentía en algún peligro. Daniel no se contrajo por el miedo, no se dejó vencer por el miedo que le podría haber transmitido esta situación, sino que Daniel confió en Dios. Daniel confió en Dios. Mira, si tú lees el pasaje, ¿qué hizo inmediatamente Daniel? Ahí en el versículo 17, búscalo ahí en tu Biblia. ¿Qué hizo Daniel? Una vez que habla con el guarda del rey, una vez que le dicen, ok, te daremos un tiempo, ¿qué hizo Daniel? Versículo 17. Muy bien, fue a su casa. ¿Y qué hizo? ¿Buscó a quién? A sus amigos. ¿Para qué? ¿Para atemorizarlos? No. Los buscó, les contó la situación evidentemente. ¿Y qué les dijo que hicieran juntos? Orar. Les dice allí, versículo 18, fue a buscarles no para que le entrara el pánico entre todos, no para alarmarse entre todos, sino para juntos unirse en oración y pedir misericordia del Dios del cielo sobre la situación que estaba pasando y para que Dios le revelara ese misterio. No, tremendo. Primero, Daniel mantiene la calma ante un momento muy difícil. Lo segundo que hace es buscar a Dios, es buscar a sus amigos, a sus compañeros de oración para que le apoyen en ese momento y juntos clamar a Dios. ¿Haces eso en momentos difíciles en tu vida? Querido hermano, yo el primero. A veces somos muy orgullosos y no queremos que nadie se entere de lo que estoy pasando, ¿no? Sino que nosotros me lo guardo para mí. Mira qué importante es tener amigos, compañeros que oren con nosotros. Decirle, querido hermano, un WhatsApp, ora por mí porque estoy pasando una situación difícil. Apóyame en oración a buscar el Dios de cosa imposible para que solvente me dé una salida a este momento de dificultad que estoy atravesando. ¿No es así? Amén. Pero no lo hacemos. Repito, yo el primero, porque muchas veces nuestro egoísmo o el qué dirán o no quiero que aparenten que estoy pasando un momento de dificultad y simplemente nos dejamos muchas veces tomar decisiones en miedo de este pánico en medio de las circunstancias adversas que vivimos y tomamos decisiones equivocadas. Queridos hermanos, busca personas de tu confianza, habla con ellos y únanse en oración para que Dios responda, para que el Dios de misericordia te dé una salida dentro de su voluntad y dentro de su tiempo. Dice la palabra del Señor que su tiempo es perfecto. Mira, eso hizo Daniel. Juntos suplicaron al Dios de misericordia, pidieron que su Dios le revelara este sueño. Daniel entendía el valor de tener estos tiempos. Daniel era un joven, recordemos que tenía entre 17 y 19 años, era un joven de oración, era un joven que confiaba en el Señor. Y él entendía el valor de la oración juntamente con sus amigos. Querido hermano, escucha esto. La oración, el hablar con Dios, porque la oración no es otra cosa que hablar con Dios, es más eficaz que el pánico. Es más eficaz que entrar en miedo, que atemorizar a todos los que nos rodean. El pánico es la confirmación de la impotencia. Cuando no tenemos algo bajo nuestro control, nos entra impotencia. Y como no podemos hacer nada, empezamos a mover y a hacer cosas y, hermanos, muchas veces metemos mal la pata, dejándonos basar por las circunstancias que vivimos. Por otra parte, la oración es la confirmación de la esperanza, ¿en quién? En Dios. Hoy vamos a celebrar un momento precioso, es día de bautizos. Y lo celebramos y es especial porque estamos empezando a hacer una declaración pública de fe de dos jóvenes diciendo, sí, este es mi Dios, el Dios de mi esperanza. Pueden venir dificultades, momentos adversos para mi vida, pero yo tengo un Dios que está por encima de las cosas que son imposibles para los hombres. ¿Amén? ¿No? Es un día de fiesta, es un nuevo inicio, declarando públicamente que nuestro Dios es el Dios de cosas imposibles. Dice la palabra, y Dios recompensó la confianza de Daniel, dándole la interpretación del sueño que el rey Nabucodonosor exigía. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2 que nada
es demasiado imposible para Dios. Nada. Los caldeos, los sabios decían: rey, lo que tú estás pidiendo, no hay hombre sobre la tierra que lo haga. Y tenían razón, no hay hombre que pudiera hacer eso. Pero Daniel sabía que su Dios sí lo podía hacer. Esa era su confianza. Por eso él no temía. Él sabía que tenía que clamar, que buscar a Dios, y Dios no le fallaría. Dios no abandonó a Daniel en momento de crisis, y tampoco lo hará con ninguno de nosotros. Dios está en control de cada situación en tu vida. Confía en Él. No dejes que puedas entrar en pánico. Muy bien, ahora el último punto. Daniel mantuvo la calma. Luego Daniel, dentro de esa calma, buscó a sus amigos para orar, para clamar a Dios. Y lo tercero, Dios le revela el sueño. ¿Te imaginas eso? Dios le reveló esa misma noche el sueño y su interpretación. Mira, yo saldría corriendo a buscar al rey y decirle: lo tengo. No nos mates porque tengo la respuesta. Pero Daniel no hizo eso. Ni siquiera buscó a sus amigos que habían estado orando para contarles: tengo la respuesta. ¿Qué hizo allí? Búscalo. A partir del versículo 19. ¿Qué hizo Daniel una vez que obtuvo la respuesta? Hizo una pausa. ¿Para qué? Para agradecer a Dios, para adorarle. Tremendo. O sea, no se dejó llevar por el impulso, la emoción de que Dios le había revelado el sueño, de que había dado respuesta a su oración, y salió corriendo, sino que lo primero que hizo fue adorar a Dios. Por tiempo no vamos a leer esos últimos versículos, pero allí Daniel está diciendo: tú eres el Dios de los cielos, tú pones, quitas, haces lo que quieres, estás por encima de toda circunstancia, te alabo, te exalto, gracias, Señor. Tremendo. Y me gustaría adelantarle lo que pasa con la revelación del sueño, pero no, es como dicen en la tele, un cebo para la próxima semana. No te pierdas el capítulo de la próxima semana, que es la interpretación de ese sueño tremendo y lo que Dios hizo en medio de un momento terrible de pánico, tanto para el rey, pero también para Daniel, porque su vida pudo haber terminado allí. A veces buscamos a Dios en oración, es cierto. Le clamamos, le pedimos. Cuando necesitamos algo, más fácil le buscamos, ¿no? Pero cuando obtenemos la respuesta de parte de Dios, algunas veces nos olvidamos agradecérselo. Salimos corriendo de la emoción que hemos obtenido lo que queríamos. Pero Daniel nos enseña que debemos ser agradecidos continuamente a Dios. El hecho de estar aquí en esta mañana es un motivo de agradecimiento a Dios. Tenemos muchos motivos para agradecerle a Dios antes de salir corriendo y dejarnos llevar por nuestras propias emociones. La urgencia de una situación terrible proveyó la oportunidad para que Dios mostrara su poder y majestad al idólatra de Nabucodonosor. Repito, no se pierdan la próxima semana lo que pasa con el desenlace de la interpretación de este sueño, pero Dios se manifestó de una manera poderosa. Para el rey, para todos estos sabios que entendían que nadie podría hacerlo, para Daniel y sus amigos, pero también de manera especial para el rey, para el hombre quizá más poderoso en su momento sobre la tierra. Dios mostró su poder a él. Querido hermano, quiero animarte a que bien esta tarde o en esta semana leas el Salmo 46, ¿sí? Grábatelo ahí, apúntalo. Salmo 46. Quiero leerte solo los 2 primeros versículos. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra. Hasta allí. Sigue leyendo, porque el Salmo nos empieza a dar una serie de circunstancias que están fuera de nuestro control. Habla de si el mar hubieran maremotos y una serie de situaciones que están fuera de nuestro control, pero nos lleva a recordarnos que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestra ayuda segura en momentos como esos. Sea el momento que atravieses, por más grande y más terrible que te parezca, Dios está en control. Si lo crees,
si le buscas, si confías en Él. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan ¿para qué? Para bien. ¿A quiénes? A los que le aman. La pregunta aquí sería, ¿amas al Señor? ¿Amas al Señor? Pues sea la circunstancia que sea. Mira, esta era una situación difícil, adversa, terrible, pero Dios mostró su poder. Y lo hará también en la situación que tú puedas estar atravesando. Quizá es un gigante muy grande delante de ti. Quizá tú eres imposible de dar soluciones. Claro que sí, somos limitados. Pero estás al lado de un Dios que es el Dios de las cosas imposibles. Confía en el Señor. Búscale en oración. Busca personas, hermanos de tu confianza que te apoyen en oración en ese momento. No te olvides que el Señor te va a responder y lo primero que debes hacer es darle la gloria, la honra y la gratitud a Él. Porque todo, dice Daniel, el Dios de los cielos, Él es el Dios de todo. Y todo lo que tú tienes, el conocimiento, la sabiduría, la fuerza, la salud, provienen de Dios. Agradécele a tu Señor a cada instante. Te invito a que me acompañes, vamos a orar y dar gracias al Señor por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos enseñas que estás por encima de todas las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres como Daniel, que confíen en ti a pesar de las adversidades. Que te busquemos con esa confianza, Señor, de saber que tú nos darás una respuesta. Y tu respuesta, aunque quizá no nos guste, siempre será la mejor. Ayúdanos también a tener al lado nuestro personas que nos apoyen, que nos motiven, Señor, para buscarte en oración, para dejar nuestras cargas, nuestras necesidades delante de ti. Señor, y recuérdanos que cada mañana es un motivo para exaltarte, para adorarte, porque realmente, Señor, entendemos, creemos y te decimos hoy, Señor, tú tienes el control absolutamente de todo. Y confiamos en Romanos 8. Todas las cosas ayudan a bien para los que te amamos, Señor. Te amamos, Señor, ayúdanos. Y una vez más, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.